Bienvenidos. Hola, me llamo Jesús David Flores Sanabria y soy estudiante de la maestría en las TIC aplicadas a la educación en el año 2024. Actualmente tengo 26 años de edad y soy ingeniero civil. Mi educación empezó en la Universidad Francisco de Paula Santander en el año 2013 y me gradué en el año 2019. Obtuve mi título profesional en ingeniería civil. En el mismo periodo de tiempo realicé un curso de AutoCAD en la UFPS. Por consiguiente, continué mis estudios en la Corporación Universitaria Minuto de Dios en el año 2021 a 2022. Me gradué como especialista en la gerencia de proyectos. Además, hice un diplomado en Administración y Gerencia del Riesgo en las organizaciones. Continué mis estudios en el Politécnico Superior de Colombia. Ahí realicé un diplomado en Docencia y Didáctica Universitaria. Luego, en el SENA, en el año 2020, realicé varios cursos de costos y presupuestos, costos en la construcción, curso de construcción de estructuras de concreto, curso de construcción de muros en drywall, construcción de pavimentos articulados, entre otros. Experiencia laboral. En el año 2017 ingresé a trabajar con la ingeniera Claudia Rocío Morales como auxiliar de residente de obra en varios proyectos de construcción y de pavimentación que ella tenía en ese momento. Luego pasé a la constructora Aldana SAS en el año 2018, en el cual mi función era ser ingeniero residente de obra, manejo de personal, cálculo de cantidades de obra y la dirección del proyecto. En el mismo año 2018 trabajé con la Unión Temporal Lourdes 2018 como residente de obra, en la cual participé en la elaboración de una cubierta, una cancha multifuncional y diversas actividades. En el año 2019 trabajé con la ingeniera Sandra Patricia Sanabria en la ejecución de varios proyectos simultáneos que eran la adecuación de unas escuelas veredales en el municipio de Bochalema. Luego ingresé a trabajar en el Colegio Gimnasio El Bosque como docente de matemáticas y física. En el año 2022 trabajé en el Colegio Gimnasio El Bosque en los grados 10º y 11 dictando matemáticas y física. Luego, en el año 2022, en mayo, empiezo a laborar como ingeniero civil en la constructora de Cohen Ingenieros. Ahí trabajé como residente de obra durante todo el proyecto de la alcaldía del hogar de paso para los menores de edad. Finalizando el año 2022, continué trabajando con la constructora de Cohen Ingenieros como ingeniero residente administrativo. Para el año 2024, actualmente me encuentro laborando en el Colegio Ignacio El Bosque como docente de matemáticas, estadística, geometría y álgebra de los grados 8º, 9º y 10º. Pregunta número 1. ¿Qué son las TIC? Para empezar, tenemos que decirte qué son las TIC o tecnologías de la información y la comunicación. Son tecnologías que utilizan la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones para crear nuevas formas de comunicación a través de herramientas de carácter tecnológico y comunicacional, esto con el fin de facilitar la emisión y el acceso a tratamiento de información. De esta nueva forma de procesos de la información logramos combinar las tecnologías de la comunicación, las TC, y las tecnologías de la información, las TI. Las primeras están compuestas por la radio, la telefonía y la televisión. La segunda se centra en la digitalización de las tecnologías de registro de contenidos. La suma de ambas al desarrollo de redes da como resultado un mayor acceso a la información, logrando que las personas puedan comunicarse sin importar la distancia, oír, ver situaciones que ocurren en otro lugar y las más recientes poder trabajar, realizar actividades de forma virtual. Segundo, ¿cómo se usan en la educación? Las TIC también abarcan a los recursos de acceso universal en Internet, tanto informativos como destinados a la comunicación. Por ejemplo, las plataformas virtuales de aprendizaje y los webinars, las redes sociales, el correo electrónico y los demás sistemas de mensajería. Ahora bien, ya sabemos qué son, pero ¿cómo se usan las TIC en la educación?
Como ya mencionamos, la brecha digital educativa en Latinoamérica aún es muy amplia, pero las escuelas, los docentes, estudiantes que disponen de herramientas tecnológicas y cierto nivel de conectividad igualmente usan las TIC para sustituir soportes físicos de la información, presentar contenidos dinámicos y audiovisuales, investigar información. 4. Diseñar y organizar contenidos curriculares. 5. Realizar actividades interactivas, por ejemplo, juegos didácticos, correos virtuales, desarrollo de software. 6. Comunicarse con compañeros y docentes. Estas eran las actividades principales que se realizaban con las TIC en la educación pública antes de la pandemia, pero cabe resaltar que ahora su principal función ha evolucionado para ser el soporte principal de la enseñanza remota. En menor medida, las TIC también se utilizan para crear entornos de realidad virtual y simulaciones, pero esta función está menos extendida por el costo de las tecnologías que implican, aunque se espera que este tipo de experiencias inmersivas sean mucho más relevantes en el futuro de la educación. En resumen, las TIC en la educación promueve la enseñanza, así como todos sus procesos paralelos desde inspirar, motivar, facilitar, agilizar e incluso fomentar el pensamiento crítico. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de las TIC en la educación? Bueno, para contextualizar en toda la dimensión la importancia que tienen las TIC en el proceso educativo de las nuevas generaciones, necesitamos tomar en cuenta que el paradigma emergente de la enseñanza está siendo reemplazado rápidamente al método tradicional. ¿Cómo así? Vamos a dar un ejemplo. Anteriormente se buscaba que la educación fuera lo más estandarizada posible y hoy se apela por la personalización. Por muchos años los estudiantes fueron el sujeto pasivo del aprendizaje, totalmente dirigido por el docente. Pero hoy se busca que reclamen el protagonismo de su propia enseñanza y principalmente aprendan ellos mismos. Finalmente, una de las diferencias más importantes entre el paradigma tradicional y el actual es que este último critica toda clase de enseñanza, descontextualizada y apuesta por un aprendizaje que siempre sea significativo, es decir, que el estudiante sepa para qué se utiliza lo aprendido y desarrolle habilidades para lograrlos en contextos de la vida real. ¿Cómo implementar el uso de las TIC y la inteligencia artificial en la educación matemática? Para implementar el uso de las TIC de la información y comunicación y la inteligencia artificial en la educación matemática puede ser muy beneficioso para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Aquí les dejo algunas sugerencias. Primero, plataformas educativas. Utilizar plataformas en línea que ofrecen recursos interactivos, videos explicativos, ejercicios prácticos, retroalimentación instantánea, ayuda a los estudiantes a comprender conceptos matemáticos de forma más dinámica. Segundo, aplicaciones móviles. Hay muchas aplicaciones móviles diseñadas específicamente para enseñar matemáticas de manera divertida y efectiva. Esas aplicaciones pueden incluir juegos, ejercicios interactivos, tutoriales personalizados, entre otros. ¿Cómo puedo aplicar el conocimiento adquirido una vez finalice mis estudios? Bueno, el aprendizaje de las matemáticas es complicado para la mayoría de los estudiantes, en todos los niveles educativos. Sumado a lo anterior, en la actualidad las aulas están llenas de alumnos tecnológicos. La mayoría nació y ha crecido con la tecnología bajo el brazo. El objetivo es mostrar la importancia de las matemáticas y el uso del software para el desarrollo de la competencia del alumno como prioridad, ya que en ella se apoyan otras ciencias. El tipo de estudio es documental, es de carácter descriptivo, para analizar el comportamiento en las aulas, con alumnos nativos digitales. Razón por la que el docente no debe quedarse atrás en la utilización de recursos tecnológicos para la enseñanza, siendo un reto el desarrollar estrategias que despierten el interés del alumno por aprender. Para finalizar o para concluir, pienso aplicar lo aprendido en la maestría de las TIC en el aula con mis estudiantes, ya que los docentes que conocen la maestría de las TIC adquieren competencias que facilitan el uso de las herramientas virtuales. Son capaces de navegar por internet,
realizar cálculos de datos, usar un correo electrónico, usar software, animaciones, juegos, entre otros. A pesar de todas estas desventajas, muchos docentes de hoy en día no logran comprender a cabalidad la utilidad que puede significar el uso de las TIC en el desarrollo de sus clases. Esto se refleja en la calidad educativa que reciben los alumnos. En mi perfil profesional como ingeniero, las TIC también están muy presentes, como se ve en la nueva revolución industrial, que se caracteriza por una fusión de la tecnología emergente, incluyendo la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología y la computación cuántica, entre otras más. Con esto concluyo mi presentación. Gracias.